Liliana García, un placer conocerla, candidata a la gobernación del Pacto Histórico. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Henry, buenos días a toda nuestra audiencia, un saludo muy especial y nada, acá acompañando, caminando Cundinamarca, conversando muchísimo con la gente y acompañando a todas nuestras candidaturas a consejos, alcaldías, asambleas y por supuesto pues toda nuestra tropa que está recorriendo Cundinamarca, haciéndole saber a nuestra gente que estamos en campaña a la gobernación. Bueno, es interesante el proceso de tenerlos a ustedes en esta mesa. ¿Esta hora les pertenece a ustedes? Porque es la hora de la democracia, porque están invitados precisamente para que ustedes expongan sus compromisos por los cuales están con el nombre puesto a consideración de lo difícil que es conseguir gente que lo apoye a uno, porque uno poder alinear gente, más de uno ya es un complique, pero tanto ustedes, mujeres valientes, como las personas que colocan su nombre a consejo, en este caso Johnny, a la alcaldía, tienen mucho valor. Y conocer que el movimiento del Pacto Histórico, en cabeza de una mujer, le ha entregado la responsabilidad de representar las banderas, de ser candidata a la gobernación, primero es un honor, segundo es una gran responsabilidad. ¿Cómo le ha ido? Bueno, nos ha ido muy bien, hemos tenido una respuesta muy positiva de la gente con la que hemos conversado en diferentes municipios del departamento. Nos hemos encontrado como con una expectativa muy grande. Hay gente que se encuentra con nosotros, dice, ve, muy bacano que el pacto tenga esta candidatura, se sienten representados, nos de una vez nos invitan a reuniones a sus casas, con sus amigos, con sus vecinos, y ha sido muy bonito el recibimiento de nuestra gente en Cundinamarca, muy a la expectativa también de lo que se pueda hacer desde el gobierno nacional aterrizado a los territorios, y hemos encontrado en estas primeras semanas de campaña muchísima gente que se ha sumado al voluntariado que tenemos en toda Cundinamarca. Apenas nos encuentran, se ponen la camiseta, salen con nosotros, reciclan la camiseta de la campaña del año anterior y salen con nosotros y nos dicen algo así como qué hay que hacer, para dónde vamos, y de una caminamos juntos. Es una expectativa de nueva gente. Permítame también saludar a otra mujer que la acompaña a usted, que también con una responsabilidad importante, vecina nuestra, conocida por toda la región Sabana Occidente, muy seguramente por otras partes, por sus acciones, por lo que usted hizo como concejala, Ivonne Tapia. Ahora también una responsabilidad muy importante, porque sale usted a representar en una cabeza de lista el pacto también como candidata a la Asamblea de Cundinamarca. Sí, Henry, realmente pues para mí es un honor ser la cabeza de lista a la Asamblea Departamental por el Pacto Histórico. Como usted sabe, el pacto es un frente, es una coalición de diferentes partidos y movimientos sociales, y que al interior del Pacto Histórico se haya puesto en consideración mi nombre y los compañeros y compañeras que hacen parte del pacto hayan decidido respaldarme para liderar la lista, realmente pues es un honor y un gran reto que asumo, porque es lograr posicionar el nombre del Pacto Histórico en Cundinamarca, es darle una nueva cara a la Asamblea Departamental, es permitir que este espacio realmente sea participativo, que la gente conozca qué hace un diputado, una diputada, cuáles son sus funciones, porque a pesar de que en Sabana Occidente hemos tenido representación en la Asamblea Departamental, este órgano es aún muy lejano a la comunidad. Lo que nosotros queremos realmente es darle un cambio a la Asamblea Departamental. Vuelvo y repito, nosotros queremos es que este órgano sea representativo y que cumpla realmente las funciones que tiene que cumplir. Una de ellas fundamental, y creo que por la que yo más me he destacado, es la del control político. Así Liliana García, nuestra gobernadora, y se lo he dicho a ella, obviamente como diputada yo ejerceré también un control político sobre la gobernación que ella va a liderar, porque lo importante obviamente es hacer un ejercicio de cara a la comunidad con transparencia, con criterio, con honestidad y sobre todo pues obviamente buscando siempre el bienestar de la comunidad. Con los buenos días para las dos candidatas, y pues en tratándose de que como mujeres presiden la aspiración a la gobernación y a la asamblea, pues eso magnifica lo que es la mujer cundinamarquesa. Yo quisiera hacerles una pregunta. Yo encuentro en los 15 partidos que se inscribieron en FUNSA que está el pacto
y la Colombia Humana. Entonces la pregunta es, ¿por qué Colombia Humana no hace parte del pacto cuando es una coalición? Y hay que tener en cuenta que Colombia Humana pues es el partido del presidente. Ahí, ¿cuál es la explicación que le podemos dar a la opinión pública? Bueno, el pacto histórico es una coalición de diferentes partidos. A nivel nacional tenemos 32 partidos y movimientos políticos, unos con personería jurídica y otros sin personería jurídica, y en la conformación de estas coaliciones cada territorio se organiza de acuerdo a ellas mismas. Entonces, en Cundinamarca, por ejemplo, tenemos 10 partidos y movimientos políticos que hacen parte del pacto histórico en Cundinamarca. De esos 32 en Cundinamarca la conforman 10, y ya en cada municipio tienen como su propia forma de organizarse, y las coaliciones, de acuerdo a la circular nacional del pacto histórico, la idea es que teniendo en cuenta esas particularidades del territorio se organizan, y la coalición mayoritaria, la que tenga mucho más partidos sumados de esos del pacto histórico, queda como con el pacto histórico, digámoslo así. Es decir, con la coalición. Con la coalición, con el nombre de la coalición del pacto. Pudo haber pasado con otros partidos que estén dentro del pacto, que no se sumaran a esa coalición mayoritaria y se quedaran aparte, y habría pasado exactamente pues lo mismo. Es una forma de respetar la autonomía de los territorios en su propia organización, pero la idea es que todos estemos alineados, pues no solo con el pacto, sino con los partidos que hayan tomado la decisión de irse aparte, también sumados en este caso, por ejemplo, a las campañas regionales y departamentales. Pero ahí déjeme hacer una pregunta. ¿El no estar unidos aquí le daría también la posibilidad de quedar en libertad para acompañar a alguien diferente, o cómo es el tema? Porque si no acompañan a su candidato a la alcaldía, significa que si los dejaron en libertad pueden estar acompañando. No. Ahí quedamos los otros partidos. Sí. Yo por eso no ubicaba a Johnny, y quiero preguntarle a Johnny, porque ahí no lo ubicaba, porque dije, pues si se supone que el pacto tiene que ir completo, y según las normativas, un pacto. Exacto, y según las directrices, claro, como pacto se decía que tenían que estar unidos, y donde no hubiera, donde hubiese más de un candidato, tenía que haber una coalición. Sí. ¿Cómo fue eso? Usted que es el candidato. Mira, Henry, sí. En primer momento te voy a decir algo. Nosotros estamos supremamente contentos dentro del pacto histórico. O sea, cada vez que salimos a la calle, terminamos nuestra jornada de campaña, llegamos supremamente animosos, con la alegría de ¿qué? De recibir el cariño de la gente. Sí. ¿Qué está sucediendo? Salimos y la gente nos dice, usted es el único candidato que ha venido por acá. Sí. Es el único candidato que nos está poniendo la cara. Aquí hay necesidades, sí, aquí hay preocupaciones, y la gente está diciendo, ¿qué tiene el pacto histórico para nosotros? ¿Qué tiene el pacto histórico para solucionar las necesidades que tiene el municipio? Y las estamos dando. Y la campaña mía del pacto histórico y al consejo está creciendo en el municipio de Funza. Y ya ha sido tanto que se nos desborda. La gente nos pide publicidad, nos pide periódicos, nos pide las propuestas también, en términos de nuestra campaña. No ha sido como dices tú, Henry, desconocido. Sí. Ha sido una nueva propuesta. Sí. La gente llega y ve la propuesta y dice, ¿quién es el candidato? Aquí estoy. Las propuestas son estas, los escucho, y la gente dice, hay una empatía, hay un cariño, y ese cariño es el que nos mantiene día a día para seguir saliendo y seguir conquistando a la gente y seguir conquistando los votos. Y ahora, a la pregunta de la Colombia Humana, mira, Henry, el pacto histórico es una coalición de partidos de izquierda y de movimientos progresistas, sí, pero no es una camisa de fuerza. El pacto histórico y sus procesos son autónomos, y en esa autonomía se va construyendo, y en la construcción no se impone, Henry. Sí. En la construcción se delega, se deja a un lado, se pierde algo, se gana algo, pero no es una camisa de fuerza. Y eso sucedió en el municipio de Funza. Hoy los compañeros de la Colombia Humana, que son básicamente nuestros hermanos, sí, porque somos del mismo equipo, somos, sí, de los mismos ideales, de los mismos principios, desde su autonomía, como un hermano, tomó sus decisiones. Sí. Y se les respetó sus decisiones, y el pacto histórico también tomó sus decisiones, pero no significa que la Colombia Humana haya perdido su silla o su espacio en el pacto histórico. Esto es como una familia, gente. Sí.
Puede que el hermano se vaya de paseo, puede que el hermano tome unas decisiones y se vaya, pero el 31 de diciembre se recuerda. Bueno, en diciembre se le abre las puertas al hermano. Aquí no es el 31, es el 29. Ah, ¿qué? Va a ser el 29. Entonces déjeme preguntarle una cosa, entonces, ahora para el otro lado. Dentro del acontecer político del municipio, Guillermo Castro ha sido una piedra en el zapato para muchas cosas con sus posiciones políticas. Se suponía y se esperaba que usted hubiese sido el candidato a la alcaldía, respetando lógicamente la candidatura de Johnny. ¿Qué pasó con usted que iba como tan impulsado y después diciendo yo me quedo más bien en el consejo? Bueno, en esta coalición del pacto histórico que habla nuestro compañero Johnny, pues efectivamente se tomaron decisiones democráticas en consenso entre 5 movimientos y fuerzas políticas que hacen parte del pacto histórico en el municipio de Funza. Estas 5 fuerzas políticas son Soy Porque Somos, Comunes, el Partido Comunista Colombiano, el Polo Democrático Alternativo y la Unión Patriótica. Estamos en favor de un proyecto político, y ese proyecto político del cambio que somos a nivel nacional, del gobierno del cambio que somos a nivel nacional, pues venimos construyéndolo no solamente desde hace un par de meses, ni siquiera en época preelectoral inmediata, sino también desde, como usted bien lo dice, desde hace más de 4 años, cuando logramos la tercera votación a la alcaldía del municipio de Funza con 3.100 votos, y de una manera muy consecuente y coherente con nuestro pensamiento hicimos la digna oposición en el municipio de Funza de manera coherente, constructiva, también muy crítica, y llevando pues las denuncias a los organismos de control. Entonces los compañeros y compañeras delegados del pacto histórico, los diferentes movimientos, me delegaron una responsabilidad inmediata, que es conseguir lo que hoy en día no tenemos, que es esos escaños en el Consejo Municipal, donde podemos impulsar los proyectos de acuerdo que redunden en el beneficio de la ciudadanía, y también hacer el control político pertinente para nuestra propia administración, si es el caso del pacto histórico o cualquier administración entrante, o también inclusive hacer los rigurosos control fiscal y social del municipio de Funza. Entonces me delegaron esa responsabilidad, y por ende yo estaba como precandidato a la alcaldía. Es muy probable que haya tomado por sorpresa a muchos ciudadanos y comensales del municipio de Funza, pero aquí hay que decirles que estamos en favor de un proyecto político, y ese proyecto político es el que debemos defender a nivel local, territorial, regional y en lo nacional. Bueno, ahora les voy a pedir que me dejen decir lo siguiente. Enfocarme más hacia la gobernadora que viene de otro municipio, a la diputada, y que tengan ustedes la oportunidad, porque es importante ya lo local acá, porque queremos conocer el tema, y de hecho la idea era esta, pero bienvenidos, porque pues aquí llegan, toca recibirlo a todos, pero sí queremos enfocarnos un poco más, y queda, o sea, esto diciéndoles que queda como la puerta abierta para que sean ustedes con su lista al consejo, con el candidato a la alcaldía de Funza, que tengan este espacio y permitir, porque ustedes viven en una gira departamental que es bien complicado poderlas ubicar. Ahora sí, Liliana, venga, usted que ha hecho en política, ¿cómo es ese honor que llega allá? Tengo entendido que usted es de Silvania, ¿cierto? De Silvania. ¿Cómo es el proceso de la candidata a la gobernación? Bueno, municipio de Silvania, provincia del Sumapaz. Nosotros hace 15, 17 años llegamos a la construcción del Polo Democrático Alternativo en Cundinamarca, cuando el polo era una especie de pacto que reunía. Y cuando usted era muy joven, me imagino, porque se ve muy joven. Sí, es que las apariencias es come años. De una cosa y de la otra, un poquito de ambas. Sí. Empezamos la construcción, Ivonne estaba en esa, hizo parte también de esa construcción, y muchos de los que están ahora en el pacto estábamos en esa época en el polo. Empezamos la construcción, la conformación del Polo Democrático en Cundinamarca, y bueno, ha pasado lo que ustedes conocen durante todo este tiempo que pasó en el polo. Nos volvimos a encontrar en el pacto, pero siempre me he mantenido en las luchas con el Polo Democrático Alternativo, en las luchas sociales. Nuestra defensa principal siempre ha sido por el medio ambiente, nuestra defensa principal siempre ha sido por una equidad, digamos, social en todos los movimientos y todas las movidas que hemos hecho en lo político. Actualmente soy la presidenta del Polo Democrático en Cundinamarca,
y básicamente eso en el trasegar político ha sido lo que lleva al pacto histórico, a la coalición del pacto histórico, a escogerme como su candidata a la gobernación, pues porque dentro de las fuerzas de izquierda hay un reconocimiento a esas luchas, pero sobre todo porque siempre hemos defendido lo que todas las fuerzas de la coalición pues han abanderado. Eso combinado un poco con mi experiencia técnica en el Estado. Yo los últimos 7 años los he dedicado a trabajar en el Departamento Nacional de Planeación en un convenio con el PNUD, y ahí hemos enfocado toda nuestra experiencia técnica. Entonces es una combinación entre lo político, el caminar político de hace mucho tiempo, como les digo, estaba acompañada incluso de Guillermo, de Johnny, siempre hemos tenido ese caminar político, pero también en lo técnico hemos adquirido una experiencia supremamente importante que nos da las capacidades, las posibilidades y una visión integral para poder manejar los destinos del departamento. Ivonne, en el caso suyo, quien conocemos es nuestra amiga, vecina, como luchadora social, como concejal bastante propositiva y crítica. Usted quedó de segunda hace 4 años y con el estatuto de oposición logra estar en el Consejo, donde cumplió un papel importante. Y entonces la pregunta también es, ¿por qué no te quedaste en la alcaldía y toma la decisión de ser a nivel departamental? Pero de todos modos el estatuto de oposición lo ejerciste como tal, y entonces la explicación es como esa para los ciudadanos. Gracias, Diego, por esa pregunta que me la hacen mucho en el municipio de Mosquera, porque la gente sí tiene una recordación y creo que una imagen favorable sobre lo que nosotros hemos trabajado como equipo en el municipio de Mosquera. Ustedes saben que yo he ejercido pues mi cargo como concejala electa durante 2 periodos, como usted muy bien lo señala, Diego. En el año 2019 me candidaticé a la alcaldía del municipio de Mosquera en una propuesta también alternativa, en conjunto con los movimientos sociales, con las organizaciones de base del municipio y algunas organizaciones sindicales también que nos dieron su respaldo. Hicimos una campaña muy bonita, muy interesante, que nos permitió crecer como grupo, que hoy pues lo vemos conformado como Pacto Histórico Mosquera. Sin embargo, en el análisis político y también en las expectativas personales que yo tengo, digamos, en este trasegar de más de 20 años en los que he tenido actividad política, la idea siempre ha sido de avanzar, de poder también proyectarnos, no solamente en el municipio de Mosquera, sino también en la región, en este caso en el departamento, y vimos en la asamblea departamental realmente una posibilidad, no solamente de proyectarme yo como Ivonne Tapia, porque como lo he dicho en reiteradas veces, esta no es la candidatura de Ivonne Tapia, esta es la candidatura del Pacto Histórico y de todos los sectores democráticos y alternativos. En esa curul no va a estar sentada Ivonne Tapia, en esa curul va a estar es la opinión y las necesidades y las propuestas de toda la gente que quiera hacer parte de este proyecto y que vea en esa curul realmente pues una posibilidad para el cambio y la transformación. Es así como en acuerdo pues con los diferentes compañeros dentro del Pacto Histórico El Mosquera tomamos la decisión de que yo hiciera el ejercicio a la asamblea departamental y no a la alcaldía municipal, con una dificultad, claro está, y es que en Mosquera no hay una candidatura alternativa y nos queda ese gran vacío. Realmente eso nos hace también un llamado y una invitación a construir nuevos liderazgos, porque no podemos depender de una sola persona. Como lo decía Johnny, el Pacto Histórico es un proceso y como proceso tenemos que empezar a fortalecernos también. No es desconocido y lo digo aquí sin ánimo de ofender ni de generar polémica, pero pues son realidades. Estos municipios pues tienen unas estructuras y unas maquinarias políticas muy bien organizadas, muy bien formadas. Durante años pues las han venido obviamente alimentando y consolidando exactamente, que nos pone a nosotros también en dificultades porque estamos pues en desventaja y nosotros como equipo, como grupos, hemos tratado al máximo obviamente de posicionar nuestro proyecto político, pero aún pues con algunas dificultades porque esas estructuras políticas cada vez se consolidan más. En el municipio de Mosquera pues tenemos gobernador, tenemos una candidata afín a ese sector político, tenemos otro sector político afín a exalcaldes, proyecto que se muestra tal vez como diferente, alternativo, pero cuando usted lo mira de fondo ve que son las mismas estructuras políticas que se reacomodan, se realinderan, estaban antes todos, ahora se dividen, están en otro sector y eso obviamente nos pone a nosotros en una desventaja porque nosotros
no competimos ni con presupuestos, ni con cargos, ni con maquinaria, sino con ideas. Y a pesar de que hemos avanzado mucho y la población ha venido, obviamente, el voto de opinión ha crecido, lastimosamente las estructuras pues aún se mueven y eso nos pone a nosotros en una desventaja. Yo creo que con esta candidatura a la Asamblea vamos a poder avanzar, no solamente en Mosquera, sino en Cundinamarca, y vamos a lograr, obviamente, con el liderazgo de Liliana y los liderazgos de los compañeros en los municipios, consolidar un proyecto y una estructura de pacto histórico para el departamento, así como se logró a nivel nacional. Bueno, Liliana, sí quería repostar sobre el tema. No, es que quería complementar un poco, exacto. y es el tema de la lista de la Asamblea, y es que esto tiene unas calidades importantes y unas características importantes, y es cuando nos ponemos en la tarea de revisar cuáles serían nuestros candidatos y candidatas a la Asamblea de Cundinamarca, aparecen nombres de compañeros y compañeras que han abanderado en sus provincias y en sus sectores luchas sociales, que han abanderado temas por los cuales la comunidad los reconoce, pero sobre todo que se han puesto la camiseta para defender lo que nadie defiende. Y en ese orden de ideas aparecen todos nuestros compañeros y compañeras, 13 personas dentro de la lista que representan no solo sus sectores y sus provincias, sino luchas en esencia, y pues aparece la figura de Ivonet como una de las más importantes, y por eso Ivonet está liderando esta lista de la Asamblea, y es por todo lo que representa ella en toda su lucha, que ha sido en la Sabana Occidente de Mosquera, pero que ha sido reconocida en todo el departamento. Entonces, importantísimo tener en cuenta que esta es una lista de personas de lucha que representan los sectores de izquierda, los diferentes sectores que hacen parte de la coalición, pero sobre todo que han representado lo que el pueblo siempre ha querido y ha defendido pues en su esencia. Bueno, la reorganización venimos de un periodo electoral que era a nivel nacional. Eso ya es una cosa que eso es totalmente diferente. Aquí ya juega mucho más como la regionalidad, como la cercanía del votante con el candidato, juega mucho más esto que ese voto a nivel nacional que era espúreo para todo el mundo. Sin embargo, no deja del voto de opinión seguir estando ahí como la expectativa, porque yo creo que cada vez crece mucho más el voto de opinión. Si bien es cierto lo que dice Ivonet, hay estructuras políticas por compromisos, por necesidades, por lo que queramos llamarlo, el voto de opinión cada vez va creciendo mucho más. Eso les da a ustedes, dentro del contexto político departamental, una buena opción para la gente que no gusta del uno, del otro, que miren la candidatura suya a la gobernación. Cuando nosotros nos acercamos a las personas en la calle, que los vamos visitando casa a casa en la calle, y ellos ven nuestra, digamos, nuestra publicidad, por ejemplo, que vamos a compartirles nuestra propuesta, sentimos en ellos como esa sonrisa de, uy, si hay candidatura del pacto. Es como si estuvieran esperando la candidatura del pacto, y pues nosotros estamos tratando en esta etapa de decirles sí tenemos candidatura, pero lo que sentimos ahí es como una conexión de esperanza entre ellos y nosotros, pero una conexión es como sí hay, y vamos como a la carga de todas las personas que hemos visitado. Por ejemplo, en estos últimos 5 días que visitamos 8 municipios, solamente 2 personas no nos han recibido mal, sino que nos han dicho como no, gracias, yo pero, no me meto, como que, ¿sí? pero bonito, o sea, sí, no ha sido no han sido agresivos, ha sido como bonito, como no, gracias, ya tengo mi compromiso. Son solo 2 personas las que nos han dicho eso, el resto la ha recibido. Otras personas como con inquietud dicen, bueno, la voy a leer, me parece interesante, pero hace una conexión muy, muy chévere, y creo que también hace parte de lo que usted comenta, Henry, es la gente está esperando, ¿sí? La gente todavía sigue a la expectativa, y ese voto de opinión está también esperando a ver si aparece una candidatura alternativa, y ya lo hemos ido encontrando que esa conexión es supremamente fuerte y muy importante para nosotros, porque como lo hemos manifestado siempre, nuestra mejor forma de publicidad y de llegar a la gente es con la misma gente que va, como decimos nosotros popularmente, regando la bola, regando el cuento. Además, hay una cosa, como mujer usted neutraliza cualquier ataque de pronto agresivo que se vaya a hacer, da mucho más respeto, porque a uno de hombre le van echando la madre de una, pero como mujer ustedes neutralizan más. Y hay un tema que nos parece muy importante, que es lo que hemos visto aquí,
es que por lo menos Sabana de Occidente y bueno, una cantidad de municipios ya tienen candidatas, o sea, ya tienen candidatas a la alcaldía, tienen candidatas, tienen concejalas muy bien preparadas, o sea, que nos estamos dando cuenta de lo que decimos, venga, las mujeres están tomando, o sería el cuatrienio de las mujeres que en este momento puede llegar a estar sucediendo que de un momento a otro, bueno, hagamos un cambio en este tema y se acabó el paseo. Yo creo que es también un cambio, digamos, en la cultura nuestra, en nuestra sociedad, y creo que hemos entendido que estamos preparados para que nuestras mujeres nos gobiernen, pero sobre todo porque ha sido como una ola de mujeres que se han propuesto. Que no lo han solo, venido ganando. Exacto. Sí. Que han venido abriéndose espacios en la lucha social, en lo político, pero también con mucha preparación técnica. Es decir, no son solo como de un... no son solo políticas o no son solo técnicas, sino que han logrado un equilibrio, y lo que usted dice es cierto. Tenemos cabezas de lista cerrada de pacto histórico, mujeres en muchos municipios estratégicos de Cundinamarca, y han sido los mismos partidos y movimientos que hacen parte de la coalición. Cuando se dice, bueno, ponga sus mejores fichas, chévere, porque aparecen, los partidos dicen, mi mejor ficha es una mujer, mi mejor ficha es una mujer, mi mejor ficha es una mujer, y eso nos ha llenado muchísimo, pues a nosotras pues como mujeres, pero sobre todo porque sentimos que los partidos y movimientos ya tienen un avance en proponer sus compañeras mujeres, pero también que la gente nos ha recibido muy bien en los territorios, y creo que eso da como un nuevo aire. Es como si nos oxigenáramos un poco en lo político, pero también en saber que si llegan mujeres en lo político, en lo técnico, están muy bien preparadas para desarrollar sus... Y vos tenía algo que agregar sobre el respecto, sí. Era reafirmar un poco sí. Lo que acaba de decir Liliana. Si bien, digamos, la cultura política ha venido cambiando, ustedes saben que las mujeres nos hemos abierto espacio en lo público, y no ha sido fácil. O sea, estos espacios nosotras nos los hemos ganado a pulso, pero más allá solamente de decir somos mujeres porque nacimos mujeres, creo que también ha sido algo que nosotras hemos logrado por nuestra preparación. No es solamente liderar la lista porque usted es mujer y este es el tiempo de las mujeres y está la oleada de las mujeres en la política, sino también por ese reconocimiento de esas trayectorias y esos procesos políticos que hemos liderado. Cuando uno sale a la calle y tal vez una persona, ponía el ejemplo Henry, no es tan agresiva o no de pronto nos trata como de aislar o de decir no me interesa su propuesta, creo que es más también porque se dan cuenta de las capacidades que nosotras tenemos, de la propuesta que estamos presentando, y más allá de que digan, yo con esta señora o con esta mujer o con esta vieja, como a veces le dicen a uno, no me pongo a pelear, creo que lo que se dan cuenta es que el término sí es cariñoso, no, esta vieja es una berraca, a mí me dicen, esta vieja está como bien preparada y todo eso, no es de manera peyorativa, pero creo que también más allá del hecho de ser mujer es también la preparación, el conocimiento y lo que nosotras hemos logrado. Abrirnos espacios en la política no ha sido fácil. Mira el mapa político de Cundinamarca, de los 116 municipios, solo 17 mujeres están ejerciendo como alcaldesas, pero uno en este boom que hay de la mujer de atreverse a los cargos unipersonales, yo creería que podemos estar llegando a los 25, 30 más, sin embargo sigue siendo una cuota minoritaria en el contexto de Cundinamarca. E importante más que las mujeres se decidan por partidos pues que son de oposición, que han sido contestatarios siempre. Yo creo que ahí es más difícil todavía avanzar, pero ya son hechos concretos, y tener candidata a la gobernación y candidata a la Asamblea de Mujeres, pues yo creo que eso, uno mira las listas, las primeras listas, y difícilmente encuentra una mujer de los 15, 17 representaciones que hay para aspirar a la Asamblea de Cundinamarca. Entonces en eso es un avance que tienen ustedes, creo yo. Hay un tema candidata a la gobernación, y es ya mirar, ya hablamos de la parte humana, de su Colombia humana, de su pacto histórico y todo, pero hablamos de la parte política. Okay. ¿Cuál es la mirada que tenemos en este momento del departamento de Cundinamarca? ¿Cómo se ve el departamento desde su óptica de venir de una organización muy importante a nivel nacional, pero enfrentársele a la placahuella, al pavimento roto, a la necesidad de la gente? ¿Cuál es la mirada que tienen en este momento el departamento? Yo creo que el departamento de Cundinamarca no se mira a nivel nacional, y eso es una de las conclusiones en las que yo he llegado durante todo este tiempo.
en nuestra experiencia de todo el país, y es cuando se nombra Cundinamarca, la gente del común por fuera de Cundinamarca lo asocia mucho a Bogotá. Es como si Cundinamarca no estuviera en el mapa. Sin embargo, nosotros en nuestra, digamos, en toda nuestra visión, lo que queremos es transformar la visión de Cundinamarca, que Cundinamarca esté en el mapa de Colombia, pero estar en el mapa de Colombia implica también transformar todas nuestras estructuras. ¿Cómo vemos entonces cuál debería ser la visión que debemos tener en Cundinamarca? Voy a poner un ejemplo con lo que usted me acaba de decir. ¿Cómo vemos el tema de placahuellas? Nosotros vemos el tema de placahuellas no como placahuellas, sino como retacitos de cemento puestos en nuestras vías terciarias que finalmente no nos han servido para mejorar nuestra productividad, sino son como pañitos de agua tibia y paliativos, y eso tiene que ver con la visión. Si nosotros tenemos una visión regional, una visión amplia que nos permita no proponernos puntos para ubicar placahuellas, sino proponernos vías de comunicación, fortalecer nuestras vías de comunicación internas y entre municipios, eso significa que no vamos a pensar en retazos de placahuellas, sino que vamos a pensar, retomando este ejemplo, en una vía completa que nos permita desembotellar toda nuestra productividad a nivel interno primero, antes de pensar en salir a las vías nacionales. Y así como un ejemplo de la placahuella, nos ha pasado en todos los escenarios. Estamos pensando nuestro tema de salud como un tema muy puntual, como muy del municipio, y no hemos logrado mejorar nuestro sistema de salud en el departamento. Necesitamos reorganizar la red pública de hospitales en Cundinamarca, una red pública de hospitales que junto con las propuestas del gobierno nacional nos permita tener atención primaria en todas nuestras veredas, nuestros barrios, pero aparte de la atención primaria nos permita mover mucho la prevención de las enfermedades de acuerdo pues a nuestras particularidades en los territorios, y no ir más allá. Por ejemplo, el tema de la alimentación. Nosotros tenemos el 25% de nuestra población está en inseguridad alimentaria. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente ni siquiera tiene 3 comidas al día, ni siquiera 2, a veces solamente puede comer una vez al día. Y en Cundinamarca, que se supone que nuestras cifras están bien, que nosotros tenemos unas cifras entre comillas buenas de pobreza multidimensional, y esos indicadores finalmente cuando vamos a los territorios y los revisamos con detalle, pues no son congruentes, y lo que nos damos cuenta es que nuestra población vive en la pobreza, nuestra población tiene inseguridad alimentaria y nuestra población no cuenta con servicios básicos que deberían ser garantizados por el Estado. Un ejemplo, estuvimos el domingo en Agua de Dios en un corregimiento en el corregimiento de Puerto Boyacá, que queda a la orilla del río Magdalena, y ellos no tienen agua potable. El río pasa por ahí, no hay agua potable. El río pasa por ahí, no hay agua potable, no tenemos solución al tratamiento de residuos sólidos tampoco, pero tampoco tienen centro de salud. Es más, fuimos a buscar una droguería en ese corregimiento y nos tocó pasar a Honda para poder encontrar una droguería porque no existe. Y nosotros pensamos, no es solo Puerto Bogotá, un corregimiento del municipio de Guaduas. Al final de Cundinamarca. Exactamente, y sobre todo en los municipios que nosotros llamamos de la periferia, que no son los que están acá ubicados en la zona, en la sabana, sino en la periferia, pero también en municipios de la sabana, vemos que en la periferia de los mismos municipios tenemos esas mismas problemáticas, y si no vamos más en Soacha, tenemos una problemática muy similar a la de los otros municipios. Es decir, esas cifras nacionales que nos ponen aparentemente en una buena ubicación en indicadores de pobreza no son tan ciertas cuando ya estamos en el territorio. Bueno, y esa dupla ahí, usted legislando desde la gobernación del departamento, que es donde en última se dice, el presupuesto lo vamos a distribuir así. Son 90 y pico municipios que son pobres en Cundinamarca, hay que decirlo, son muy pocos los que tienen la solvencia económica como estos de aquí de Sabana. ¿Cómo es esa mirada? Porque usted viene también creciendo, porque vienen creciendo, Ivonet, de la base, y mirando desde la sensibilidad femenina y lo que acaba de decir la candidata a la gobernación, ¿hacia dónde ubicarían? ¿Cómo orientarían ustedes ese proceso? Yo creo que, Henry, aquí es importante primero que haya una descentralización territorial realmente efectiva. Aquí, y metiéndome un poco también en el plano ya político, electoral, digamos que la recompensa
recomposición de fuerzas políticas del departamento con un liderazgo, ese nuevo liderazgo como se llamó en ese momento a este equipo, pues ha venido también en decadencia, y eso se debe precisamente pues a esa concentración de los grandes presupuestos de las grandes obras hacia un sector poblacional en donde está el mayor número poblacional y también el mayor censo electoral, porque en últimas también es un cálculo político de cuál es la conveniencia y qué es lo que nos sirve. Hemos visto pues las últimas 2 gobernaciones en Sabana Occidente, el mayor número de diputados también pues de esta zona, y eso hace pues que los recursos a veces se redireccionen o se concentren según el favorecimiento político o el cálculo electoral, y eso es lo que realmente ha causado problemáticas ya cuando usted entra a la Cundinamarca profunda, por decirlo de alguna forma, que es un poco lo que explicaba ahora nuestra compañera Liliana. Yo creo que aquí, teniendo en cuenta obviamente el presupuesto que tiene el departamento, lo que nos llega por el Sistema General de Participaciones y los recursos que nosotros podemos gestionar, primero que todo hay que buscar la descentralización y buscar realmente que los presupuestos sean participativos y que las comunidades puedan también decidir sobre cuáles son esas obras de inversión que quieren y que necesitan realmente sus municipios, porque es que, y usted lo decía, Henry, aquí ya no podemos vivir de la placa huella, y esa es la forma también pues de canalizar unos votos, de ganarse la simpatía tal vez de la gente de la vereda, y también pues hay que decirlo, de cooptar algunos recursos, porque la corrupción también pues digamos que parte del hecho de ese tipo de favores o de gestiones entre comillas políticas que se hacen. Aquí tenemos que realmente hacer una revisión de cuáles son esas necesidades más apremiantes dentro de la comunidad, formulando un plan de desarrollo que obviamente dé cuenta de lo que la gente en los territorios está necesitando. Aquí no podemos seguir generando falsas expectativas con unos planes de desarrollo rimbombantes, llenos aquí de propuestas que al final no se pueden cumplir, con metas que no tienen ni siquiera indicadores para poder medirlos, y eso ha sido parte de lo que yo he visto en la Asamblea Departamental, y es que no hay debates de seguimiento en torno a esas metas que no se han cumplido dentro del plan de desarrollo, sencillamente porque es que ni siquiera tienen cómo medirlas para que realmente podamos ver si se cumplieron o no, y por eso a veces en la provincia, en los municipios más alejados, pues no se ve el progreso, el desarrollo que tanto se anuncia en los titulares de prensa. Escuchándolas a ambas, sobre todo entre lo de las placas huellas, uno ve en el Plan de Desarrollo Nacional que hay la política de hacer las vías terciarias con las juntas de acción comunal. Y todos conocemos cómo funcionan las juntas de acción comunal en el departamento y pues cómo se han canalizado con eso de las placas huellas y también como una plataforma política. Entonces ahí la gente del común también dice, no, pues lo que van a hacer en el gobierno de Petro con el plan de desarrollo es politizar también a las juntas de acción comunal y buscarlas como un instrumento frente a esos conceptos. Hagamos claridad sobre qué significa el plan de desarrollo nacional y sobre todo en darle esa participación a las juntas de acción comunal, que son cerca de 5.000 en Cundinamarca. Pero mire, Diego, que yo creo que la propuesta de Petro en el Plan Nacional de Desarrollo de contratar con las juntas de acción comunal es todo lo contrario. No es una forma de politizar las juntas de acción comunal, digamos, politizarlas en el sentido de cooptarlas con recursos como lastimosamente se ha hecho, sino todo lo contrario, es de empoderarlas, porque es que antes las juntas de acción comunal dependían del favor del diputado de turno o del político de turno que le gestionara la placa huella, y esta figura lo que hace es cambiar eso, romper esa estructura de que sea a través del político de turno que lleguen los recursos para que se pueda hacer a través de un contratista que a veces no invierte todo lo que debe invertir en esa placa huella, sino que se queda con un porcentaje, se desvían, viene la corrupción, y todo lo contrario, es darle el poder directo a la ciudadanía en la cual ellos digan, bueno, nuestro proyecto prioritario aquí obviamente, y sabemos que Cundinamarca tiene un problema grave en materia de infraestructura vial y las vías terciarias pues están bastante olvidadas, y eso genera problemas, como lo decía Liliana, en la productividad. No hay cómo sacar la mercancía, cómo sacar nuestros productos para la comercialización, por eso a veces se encarecen. Entonces, si nosotros le damos ese poder a la ciudadanía, en este caso a la ciudadanía organizada a través de las juntas de acción comunal, que son el primer eslabón en la democracia, son los primeros que se organizan en torno obviamente a unos intereses comunes, los podemos capacitar, los podemos organizar y pueden ellos mismos hacer la gestión de esos proyectos de inversión, pues yo creo que eso lo que hace es precisamente romper esas estructuras politiqueras en las cuales utilizan las necesidades de las comunidades
para después instrumentalizarlas vía un voto o un favor político. Yo creo que ese esquema de Petro precisamente rompe eso, y aquí lo que buscamos es quitarle ese poder a los que siempre lo han tenido y que se han aprovechado de eso, para obviamente que sean directamente las comunidades las que puedan hacer la gestión de los recursos. Bueno, gobernadora, en ese orden de ideas me imagino que como son un equipo de trabajo están muy alineadas frente a la problemática y a la solución a la problemática. La ruralidad del departamento de Cundinamarca la tenemos en un 64%. El tema que tiene que ver con la inversión en el campo, la parte pecuaria y la parte agrícola son las fundamentales. Entonces, si vemos que son 90 y pico de municipios los que están en este proceso, ¿hacia dónde le apuntaría usted? Porque vemos que están alineadas con, ya tienen detectadas las necesidades no de los municipios ricos, sino la precariedad de los municipios pobres. ¿Cómo veríamos ese resurgir? Sumado a uno de los puntos del plan de desarrollo del presidente Petro, que tiene mucho que ver con la repartición de tierras, que tiene que ver en cosas que yo estoy como que me gustan del man, con las que no estoy tampoco de acuerdo en otras. Pero entonces ahí, ¿cómo se vería ese renacer de ese campo? Bueno, nosotros vamos a aprovechar efectivamente las propuestas del gobierno nacional en torno a la productividad rural, o sea, que la ruralidad sea como el foco de nuestra productividad. Vamos a enganchar esas políticas nacionales, pero nuestra apuesta en términos rurales es convertir a Cundinamarca en la potencia alimentaria de Colombia. Cundinamarca produce mucho alimento, de muchos. Tenemos los 4 microclimas, tenemos exactamente, todo. Tenemos una capacidad productiva inmensa, tenemos un campesinado que realmente produce muchísimo, aunque no viva en las condiciones que debería vivir, que creo que esa es una de las... rico pobre. Más que eso, mire que nosotros revisando... el 83% de nuestras personas en la zona rural está sin seguridad social, es decir, no tiene ninguna posibilidad de vivir, tenerse en sus últimos días una pensión. Nuestros campesinos mueren trabajando en el campo. Nuestra ruralidad es una ruralidad ya muy mayor. Nuestros jóvenes han tenido que abandonar el campo porque no es rentable. En estos momentos no es rentable estar en el campo. Dependemos de unos movimientos del mercado, ¿sí? Y nosotros queremos en Cundinamarca, con la reactivación del campo a nivel nacional, ser el departamento piloto para esa apuesta que tiene el gobierno nacional. Y en eso nosotros tenemos que transformar nuestra agencia de comercialización del departamento y volverla más que una agencia de comercialización que realmente no está cumpliendo esas funciones, transformarla para que ella sea lo que nosotros conocíamos como el IDEMA, que el gobierno nacional quiere reactivar, que va a reactivarse pues obviamente con otro nombre, pero más o menos en una estructura básica, un poco mejorada. Es el centro de acopio de ahí. Exacto, para que nuestros campesinos puedan tener la posibilidad de vender los productos al precio que les corresponde en este momento. Por ejemplo, si usted tiene un cultivo, nosotros sembramos zucchini hace un mes y la bolsa de zucchini, que es más o menos de 20 kilos, nos la están pagando a 5.000 pesos. ¿Sí? O sea, no da el punto de equilibrio. Claro, porque la inversión es mucha y sale al precio del mercado y depende de ofertas, demandas, el clima, o sea, muchos factores externos, y finalmente no tenemos esa posibilidad. Si eso nos pasa a nosotros con el zucchini, pues les pasa siempre a todos los campesinos en sus cosechas. El año antepasado, cuando sembramos, ¿se acuerdan que hubo como 2 semanas que llovió como que no paró de llover en Cundinamarca? Ni un día teníamos cultivo de arveja y se nos dañó en la cosecha, se perdió toda porque no paró de llover ni un solo día, entonces no se pudo ni siquiera recoger. Y así le pasa a nuestros campesinos, o sea, sembramos a pérdidas, nuestros jóvenes están yendo porque obvio tienen que buscar otras fuentes de empleo y oportunidades, no tenemos seguridad social allá, pero nosotros queremos es reactivar el campo de tal manera que podamos producir, que no tengamos que ir a pérdidas, porque cuando vamos a pérdidas es que hemos sacado créditos y cada vez vamos abriendo un hueco para llenar los anteriores y cada vez ese hueco está más grande, y poder transformar en el territorio. Estuvimos en Villeta y veíamos cómo nuestra producción de panela ha disminuido en un 60% porque la importación de la panela
pues acaparó los mercados y no se puede producir a costo, a precio ni siquiera de costo. Entonces necesitamos es tecnificar nuevamente, pero una tecnificación real e integral desde la producción hasta la transformación, para que podamos darle valor agregado a nuestros productos, fortalecer el mercado interno. Como les digo, nuestra inseguridad alimentaria en el departamento es grande. Necesitamos primero garantizar la alimentación equilibrada y como debe ser en nuestra gente en el territorio, y después sí sacar con valor agregado todos nuestros productos. Pero entonces usted ve que la agencia de comercialización como tal, que es una apuesta nueva, que siendo nuevo se cometen muchos errores, pero que sí es una cosa fundamental para el campo, que se le dé ese fortalecimiento y que se rompa con eso la intermediación. No, la cadena no se rompe completa, pero sí se disminuye, porque estamos hablando de la intermediación llega al 45-50% y lo que es la comercialización, pero esa estructura ustedes no la terminaría, sino la fortalecería más bien para... La transformaría, ya, listo. La aprovecharía ya lo que está, la transformaría para que no fuese una agencia que sea como una especie de canalizador de algunos contratos y convenios y algunas ventas y compras, sino que la transformaría para que tomáramos desde el primer eslabón de la producción, fortalecer con apoyo y capacitación técnica a nuestros campesinos y campesinas, luego en la transformación y luego sí en la búsqueda de mercados internos, regionales, nacionales y también internacionales, porque tenemos un potencial importantísimo en el departamento para la exportación de nuestros productos. Si usted productos. parte de Cundinamarca, Colombia sería la despensa del mundo si la ponemos a hacer productiva. Yo creo que usted quiere hablar de ese tema porque yo que le gusta. Yo creo que como lo dice Liliana y usted lo señala, Henry, y no es acabarla. Yo creo que hay cosas buenas, uno tampoco podría llegar pues a acabar todo y empezar que eso fue mucho lo que esperaron los electores de Petro, que acabara con todo, y además no podía acabar con todo, tenía que llegar a consensuar. Eso no funciona así. Realmente yo creo que hay cosas y experiencias que se plantearon o que están funcionando, que se pueden mejorar o que se pueden transformar. Y como le explicaba Liliana, yo creo que una de las grandes apuestas también que debe tener la agencia de comercialización para hacer más productivo el sector agropecuario de nuestro departamento y sobre todo en las zonas más rurales es el de la asociatividad o el de la organización de los productores. Aquí vemos experiencias de campesinos y campesinas que se han podido unir, que se han podido asociar y que han logrado comercializar sus productos, incluso hasta de lograr la exportación, pero siempre partiendo del hecho de poder organizarnos, porque sueltos o cada uno por aparte es difícil. Entonces yo creo que tal vez una de las cosas que le ha faltado a este modelo de la agencia ha sido eso, el de fortalecer los procesos organizativos del campesinado en el territorio, y esa será una de nuestras grandes apuestas, el poder organizar a la gente, sobre todo para la productividad, como lo decía Liliana, primero garantizar pues nuestro autoabastecimiento, lograr pues una seguridad alimentaria también para la región, pero obviamente potencializar la productividad que tenemos como cundinamarqueses, que como usted lo decía, casi el 70% de la región es rural. Exacto, ¿y cómo hacer entonces para que ese campesino no salga? Porque el campo se está quedando viejo y se está quedando desocupado. ¿Cómo hacer para que el joven vea una esperanza desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista intelectual? Porque pues los muchachos de hoy en día ya están pensando, yo la primaria nomás no, yo quiero seguir adelante. O sea, ¿cómo articular esas dos partes? El fortalecimiento de la cadena agroalimentaria en comercialización para que haya billete, pero para que la gente se quede. Bueno, de hecho necesitamos oportunidades en el campo. Digamos que esa es como la clave. Nosotros estuvimos en FOME que hace 2 semanas en un foro educativo que organizaron en una vereda los chicos del colegio y ellos planteaban algo muy importante, porque estábamos hablando de la matrícula cero, entre otros temas. Y ellos decían, listo, sí, matrícula cero, pero me tengo que ir del territorio para poder ir a estudiar. Yo estoy en FOME, que me toca salirme de la vereda, irme para Bogotá, la tengo gratis allá, gratis entre comillas, sí, es decir, no me cobran la matrícula, pero tengo que salirme del territorio. ¿Y cómo voy a llegar allá y después no voy a volver? Fijo que no voy a volver, porque ellos tienen la experiencia de amigos y amigas ya que se han ido a estudiar a Bogotá y pues escasamente vuelven cada mes o en diciembre pues a visitar. Al reencuentro, las ferias y fiestas. O a visitar a la familia, porque se reúnen todos en, ¿cómo era que decían ustedes? En diciembre. En diciembre. Y ellos decían, necesitamos la Universidad de Cundinamarca, bueno, hablan específicamente de la de Cundinamarca, que es la nuestra, la regional.
acá en el territorio, donde nosotros podamos seguir estudiando, pero donde nosotros tengamos la oportunidad de desempeñarnos laboralmente acá mismo en el territorio, porque decían que ganamos también si nos ponen en una universidad, nos vamos a estudiar aviación, y acá pues no vivimos de la aviación. No hay aeropuerto. Y el planteamiento básico nuestro es: nos sentamos a pensar la Universidad de Cundinamarca en sus sitios estratégicos con sus potencialidades, miramos a ver hasta cuándo avanzamos en estos 4 años de gobierno, porque pues no podemos poner universidades en todas las provincias, quisiéramos, pero los recursos financieros no nos dan. Después hablaríamos de la Universidad de Cundinamarca, que también tiene sus problemáticas, y cómo garantizamos que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de desarrollarse académicamente, pero quedarse en el territorio desempeñándose laboralmente en lo que ya estudiaron. Y yo creo que ahí es fundamental, Henry, como usted lo decía, mire, antes de buscar obviamente la productividad, yo creo que lo primero que hay que hacer es obviamente resolver esas necesidades básicas insatisfechas que tenemos. Tenemos que buscar cómo llevamos políticas de saneamiento básico a la ruralidad, cómo fortalecemos el suministro a través de los acueductos veredales, pero con agua potable, porque los suministros de los acueductos veredales a veces no es con el agua realmente 100% garantizada para el consumo humano. Tenemos que revisar cómo la salud también está en la ruralidad o cómo no está en estos momentos. Ya Liliana explicaba algo de eso, con esa fusión que se hizo de hospitales. Muchos de los centros de atención en salud que antes conocíamos como policlínicos o centros de salud ya no están en las zonas rurales de nuestro departamento. Entonces, si nosotros primero buscamos y hacemos una radiografía de cómo están esas necesidades del sector rural, cómo podemos entrar, obviamente no a resolverlas de la noche a la mañana, sino cómo progresivamente vamos mejorando esa calidad de vida de nuestros campesinos y campesinas, cómo fortalecemos los temas también educativos, pues vamos a tener la gente en el campo. La gente ha salido del campo precisamente es porque no hay cómo satisfacerle esas necesidades, porque no encuentra salud, porque no encuentra educación, porque no hay saneamiento básico, porque los jóvenes obviamente tienen otras expectativas, y tenemos que buscar es primero resolver esas necesidades, potencializar la productividad, tecnificar el sector rural y garantizar obviamente que ellos que están viviendo allá tengan una buena calidad de vida. Hay un complemento aquí de Johnny, candidato a la alcaldía de Funza. Es que el tema me fascina. Sí, eso está bien. El tema agropecuario, el tema de la ruralidad de los sujetos rurales, ha sido un tema en el que yo me he movido a nivel nacional. Eso está bien. Y para complementar a las compañeras, hoy existe una reforma constitucional que se dio que reconoce al campesinado como sujeto de derechos. Sí, claro. Entonces, partiendo de eso, el campesinado en Colombia hay que protegerlo, y todo lo que han dicho las compañeras en términos económicos, sociales, pero también culturales, Henry. El campesinado hay que cuidarlo y hay que repotencializar la cultura campesina en el que se ha perdido, Colombia. las raíces. Claro, y eso te lo digo que es un tema sensible en este municipio, que se recuerde. Solo ya se hace solo actos de memoria y se hacen actos de recordar que el municipio tenía campesinos, que el municipio hubo un momento agropecuario, pero ¿qué pasó con el campesinado? Entonces eso pasa también por proteger al campesino culturalmente desde ese reconocimiento como sujeto de derecho. Yo tengo que salir, Henry. Yo ya creo que ya estamos agendados. Lo dejo en unas manos espectaculares que son mis compañeras que tienen los pergaminos para gerenciar y para llegar al departamento y a la gobernación y a la asamblea, y al compañero Guillermo Castro, que es nuestra cabeza, lo dejo. Yo tengo que salir a una reunión. Muchísimas gracias por el espacio, compañeras. Muchas gracias, estamos viéndonos, que estén muy bien. Bueno, listo, perfecto, Johnny. Y continuamos aquí, ya los últimos minutos se quedan porque ya tenemos agenda con ustedes para el próximo lunes. Sí, Diego. Hay un tema que espinoso que hay que coger como con pinzas. Ustedes han sido los más críticos, y es la famosa región metropolitana, el acto legislativo, el proyecto de ley que le dio funcionamiento, la constitución, el nombramiento que se está haciendo de quién va a manejar esa parte y toda la incidencia que tiene. Frente a eso, explíquenos cuál es la posición
de lo de la región metropolitana. Están de acuerdo con la integración regional, mas no como está conformada, o definitivamente queremos la área metropolitana donde no figura ningún gobernador, y con esta nueva figura el gobernador como eje central con la alcaldía de Bogotá. ¿Cuál es la posición de ustedes frente a este tema? Pues nosotros consideramos que la región metropolitana no es una región metropolitana, sino una amenaza metropolitana. Digamos, así lo hemos calificado en toda nuestra campaña, en contra no de la integración, porque somos partidarios de la integración. De hecho, con Ibonet desde el 2000 que estábamos moviendo el tema de Bogotá región, recuerda que empezamos a trabajar con eso. Cuando Petro fue alcalde de Bogotá, se hizo como una especie de acercamiento entre la alcaldía de Bogotá y la gobernación de Cundinamarca, con participación comunitaria y de todas las organizaciones, empresas, gremios, que incluso ahí hasta estaba metida la Cámara de Comercio en su apuesta de competitividad para el 2020 y demás. Digamos que había como muchas apuestas ahí, pero en estas apuestas la construcción de la relación, porque realmente es una relación, esta integración es cómo nos relacionamos entre la capital y el departamento. Era una apuesta diferente, y esas relaciones cómo se van a dar, en el marco de qué es lo que la compone, y en esa construcción estábamos. Se paró un poco cuando ya el cambio de gobierno distrital y departamental. Bueno, el distrital era el que estaba arrastrando un poco, porque era Petro el como más interesado en este tema de mejorar y equilibrar nuestras relaciones, pero sobre todo planificarlas. Quedó ahí. Ahora apareció desde el 2019 la apuesta de región metropolitana, que es una apuesta que Ibonet ahorita nos va a ampliar un poco más, pues sobre todo acá desde la Sabana, que es como se ha dado más la lucha, pero es una apuesta que no responde a las aspiraciones de la gente de Cundinamarca. ¿Sí? Y no responde a las aspiraciones de la gente de Cundinamarca, porque es una amenaza para la organización, para el territorio en últimas. Y nosotros lo vemos en esencia como llegan dos personas, organizan con ciertos aliados, gremios, un negocio que va en contra o que va a acabar con nuestros recursos naturales, una relación que va acabando con la autonomía de las entidades territoriales y de la gente en sus territorios para definir qué quiere hacer con su territorio. Nosotros hemos promovido siempre que es la misma gente la que tiene que definir qué quiere hacer en su territorio, cómo quiere vivir en su territorio, y llega esta amenaza y se impone como sobre todo toda la gente de los territorios en una planificación que nadie entiende, solo ellos, en lo que nosotros creemos que es un negocio, y tampoco le garantiza los bienes básicos a las personas. Es decir, le quitan a uno como su autonomía, su seguridad, no tiene nada, y viene alguien o dos personas, bueno, es alguien porque finalmente van a definir quién lidere esa figura, y sobre todo eso se va a organizar. Nosotros decimos, ¿a costa de qué? ¿Por qué no estamos ahí? ¿Por qué nos quitaron el derecho de participar como ciudadanía, como territorios? ¿Y por qué solo una persona va a tomar decisiones sobre todo el territorio, la región que es la ciudad y el departamento? Entonces eso, y ya las particularidades. Que hay alcaldes que están dispuestos todavía a no ingresar al área metropolitana como tal hasta que no se aclare. O sea que es de lado y lado la percepción que se tiene de lo nocivo que es como está en este momento. Es que yo creo que esa percepción y las personas que hemos sentado nuestra voz de preocupación por la forma como se constituyó y cómo se reglamentó la región metropolitana, no somos ni siquiera los de izquierda, porque en un momento dijeron, no, eso es allá, los de siempre, y no es así. Vemos alcaldes de sus propias entrañas, alcaldes propios de la cuna del mismo equipo que lo promovió, que no están de acuerdo y están muy preocupados por la situación. Primero, pues porque se excluye la participación directa de la ciudadanía para decidir si quiere o no ingresar a la región metropolitana, porque se violenta la autonomía de los municipios cuando usted pone en una ley orgánica que hay un consejo regional que es un órgano de superior jerarquía y que podrá tomar decisiones en temas tan vitales como los
planes de ordenamiento territorial y los planes de desarrollo municipal, porque también lo pone sobre eso, sabiendo que es en últimas también el plan de desarrollo, la compilación de un programa de gobierno. Usted tiene que llevar su programa de gobierno y aterrizarlo también en un plan de desarrollo. O sea, casi que hasta nos están diciendo ustedes, candidatos, qué es lo que tienen que promover o no, porque en últimas no se quiso tener en cuenta que aquí ya había modelos asociativos tan interesantes como el de la RAPE Región Central, que venía trabajando, que hay que mejorarlo, que hay que potencializarlo, pero que es una buena forma de asociatividad y que ya está montado, y no es solamente Bogotá, Cundinamarca, es la región, es pensado regionalmente, es algo... Y hacerlo internamente en Cundinamarca, 3 o 4 municipios que se... Porque también es que en este esquema de cuando se constituye la región metropolitana, no hay ni siquiera una clara definición en torno a cuál es. Antes hablábamos de áreas metropolitanas y se sabía que el área metropolitana era el núcleo, en este caso Bogotá, y los municipios que lo conurban por las especificaciones o por las condiciones particulares del territorio. Ahora se habla de área, que es algo mucho más amplio, más extenso. Entonces uno dice, ¿cómo? De región, perdón. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces cómo vamos a hacer esa integración con la región? Y usted lee la ley orgánica y no encuentra claramente definido cómo va a ser, porque también se planteó en algún momento entonces cuál iba a ser en materia ambiental la autoridad o cómo iba a reformularse en los temas entonces de planificación, sobre todo de protección ambiental en la región. No quisieron tocar la CAR. Ahí sí, cuando se les dijo, ya que están en estas, entonces pues aprovechamos para reformular. Se está reformulando la Constitución. Pues, ¿Por qué no reformulamos de una vez las competencias y el alcance de la CAR? Ahí sí no lo quisieron tocar, pero sí modifican mediante una ley orgánica, una ley estatutaria que es la que reglamenta la CAR, y lo que hacen es seguirle quitando participación a la ciudadanía, porque de las 2 asientos que tenían las organizaciones ambientales, quitan uno para dárselo al director de la región metropolitana. Entonces cada vez cercenan más la participación de la ciudadanía. No se tienen en cuenta las fuentes de financiación, y entonces ustedes ven que en esos hechos metropolitanos pues hablan obviamente de esas grandes obras de inversión, y cuando uno dice, bueno, ¿y cómo vamos a financiar esto? Si yo me asocio como municipio, ¿qué debo hacer? ¿Quién paga? Entonces ya cuando vemos ahí la carga de impuestos, entonces dice uno, entonces las fuentes de financiación va a ser vía plusvalías, valorizaciones y demás que recaen directamente sobre la población. Tasa aeroportuaria, movilidad y demás. Entonces, y eso no se lo explicaron a la gente cuando estaban haciendo el cambio del acto legislativo en esas o entre comillas audiencias públicas, porque terminaron convirtiéndose la pandemia en un saludo a la bandera, en que virtualmente le daban a usted 2 minutos ahí para que medio expusiera su posición, pero eso no se lo contaron a la ciudadanía cuando lo estaban formulando. Entonces toda esa serie de vacíos y de preocupaciones son los que nosotros hemos venido expresando del por qué en ese momento nos opusimos y nos seguimos oponiendo a ese modelo de región metropolitana tal como se constituyó, porque además lo implementaron los grandes gremios. Ustedes ven quiénes fueron los formuladores técnicos de esto: Camacol, que son la asociación de los grandes gremios de la construcción y las fiduciarias, los bancos, y Pro Bogotá, que en últimas son los que mayores intereses tienen, sobre todo en la sabana, por sus grandes negocios que han tenido históricamente acá. Entonces nosotros estamos plenamente convencidos de la necesidad de la integración. Nosotros no desconocemos que necesitamos integrarnos, que convivimos y habitamos este territorio con Bogotá, que tenemos unas problemáticas y que tenemos que buscar soluciones a esas problemáticas, pero no nos gusta la forma impositiva como se dio, y estamos buscando la forma de reformular ese acto legislativo para que sea realmente una integración con autonomía, con participación, con sostenibilidad y obviamente buscando el bienestar de la comunidad. Bueno, Guillermo, ya para irnos despidiendo, porque se nos acaba el tiempo, pero ustedes ya están citados para el lunes, pero no, ya que le dieron punto de partida, pues ahí tiene. ¿Cómo es el tema, Guillermo? Sí. No, mire, es que nosotros siempre, desde que impulsaron el acto legislativo 02 del 2020, pues aprovechamos todo el tema para colocar en la opinión pública nuestra oposición a ese adefesio constitucional denominado Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca, y después su implementación a través de la ley orgánica. Colocamos en el debate público del municipio de Funza ese tema, se lo colocamos en el Consejo Municipal, donde yo como ciudadano fui constante, fui visitante asiduo del Consejo Municipal,
municipal y logramos incorporar que los concejales de la fecha dijeran que no querían tampoco, que no quieren incorporar al municipio de Funza a la región metropolitana. Y aunque el alcalde Daniel Bernal en su momento entregó y acompañó la entrega al proyecto de ley orgánica, hoy en día está diciendo que no. O sea, estamos mirando que efectivamente al ser revisado el acto legislativo y tanto la ley orgánica, pues se ven el perjuicio para el municipio de Funza en su autonomía territorial. Entonces aquí nos vamos a comprometer desde el Consejo Municipal a no incorporarnos, porque va a pasar por acuerdo municipal, a no incorporarnos a esa región metropolitana, como está en este momento planteado. Sin embargo, para concluir, es importante decir que el representante Eduardo Sarmiento ha entregado un proyecto de acto legislativo que modifique ese acto legislativo 0 del 2020 que creó la región metropolitana. Como lo dice Liliana acá en su medio de comunicación que estamos entregando con toda la ciudadanía, una región metropolitana que se promueva con los cundinamarqueses en sus provincias, en sus municipios, a través de otro modelo de asociación que no cuarte su autonomía y sus derechos y que sí potencie las capacidades de cada uno de nuestros territorios. 7:45, cerrando ya. Liliana García, candidata a la gobernación del departamento. ¿Cuál es la invitación suya para que la respalden? Bueno, la invitación es para que nos respalden en todo el departamento de Cundinamarca donde tengamos candidaturas del pacto histórico. Sí. Es decir, si vemos candidatos o candidatas de juntas administradoras locales en los municipios donde tenemos esta figura, respaldemos estas candidaturas. Si vemos candidaturas a consejos municipales en nuestros municipios, respaldar estas candidaturas y obviamente a la Asamblea de Cundinamarca y a la Gobernación, eso sí en todos los municipios de Cundinamarca, porque somos un equipo de trabajo, somos un equipo que estamos en todos los territorios, pero con una particularidad y es que nuestra apuesta fundamental es la gente de Cundinamarca. Es decir, en nosotros van a encontrar apuestas para que nuestra gente viva mejor, apuestas para reorganizar nuestro departamento, para vivir muchísimo mejor, para que nuestra gente tenga las condiciones básicas necesarias y vamos a trabajar por eso y todos los esfuerzos nuestros estarán concentrados única y exclusivamente en nuestra gente, en mejorar la calidad de vida de nuestra gente, en mejorar la vida de nuestras gentes y ahí van a encontrar en nosotros la llave pues para que esto se pueda dar y nosotros pues como estamos alejados de todos los negocios grandes y nuestro principal aliado es la comunidad, queremos que nos respalden en todo el departamento de Cundinamarca. Además tenemos personas supremamente preparadas, supremamente luchadoras y que pues esto es una carta de presentación, pero sobre todo una garantía para que la gente pueda confiar a ojo cerrado en nuestras propuestas, pero no, bueno, a ojo cerrado no, que las lean, sí, que las podamos discutir, que las podamos conversar, pero que encuentren en nosotros la mejor confianza para cambiar y la visión del departamento de Cundinamarca. Liliana, muchas gracias por acompañarnos, muy gentil. No, a usted muchas gracias por la oportunidad, pero sobre todo algo muy importante y es que ustedes están haciendo un papel clave para que la gente pueda tomar decisiones, claro, con una lectura adicional, pueda tomar decisiones conscientes, pueda tomar decisiones responsables y ustedes lo que hacen es aportar a esa toma de decisiones que es algo muy importante y que ustedes son un ejemplo para muchos medios de comunicación, no solo regionales sino a nivel nacional, así que muchas gracias a ustedes en nombre de la comunidad y en nombre nuestro también por permitirnos contarle a la gente lo que estamos pensando y lo que queremos que sea este departamento. Las puertas abiertas siempre. Siempre ha sido nuestra misión durante 31 años. Ivonne Tapia, candidata y yo creo que segura diputada, tiene que ser ahí. Tenemos una diputada más en la región. Sí, claro, pero mire, están armando ustedes un componente aquí de diputados en la región zona occidente. Así no lo que tú dijiste, el control se está concentrando toda esta clase de dirigentes aquí en esta zona de Occidente. Muchas gracias por acompañarnos, Ivonne. Muchas gracias, Henry, Diego. Realmente, como lo decía Liliana, pues ustedes dan ejemplo a los medios de comunicación por abrir estos espacios, por ser plurales, por ser obviamente también críticos en los momentos que deben hacerlo, pero sobre todo objetivos. Como candidata y cabeza de lista de la Asamblea por el Pacto Histórico, junto con los demás 12 compañeros que integramos esta lista, queremos hacer de la Asamblea Departamental un espacio abierto, un espacio participativo, un espacio de decisión, de deliberación, pero sobre todo un espacio que permita realmente que el departamento de Cundinamarca avance, que podamos mejorar
mejorar las condiciones y la calidad de vida de la población, de darle altura y nivel político a la Asamblea Departamental. Ese es nuestro objetivo, y obviamente el de respaldar todos los procesos sociales, comunitarios, organizativos que existan, porque creemos que la organización de los diferentes movimientos sociales en el departamento nos va a permitir también avanzar como equipo político. Invitarlos también a que este 29 de octubre pues nos apoyen marcando en todos los tarjetones, y donde vean el logo del pacto, ahí hay que marcar. Bueno, quedan 50 y cuántos días de Diego. 60 días. 60 días. 60. Ahí tienen chances, si alcanzan a volver en su agenda, aquí los volvemos a Muchas esperar. gracias. Simplemente Claro que sí. los dicen Esta con es la mucho gusto. primera etapa. Con Guillermo y con los demás del pacto, el próximo lunes, Dios mediante, ya quedan agendados para que el espacio ya sea de ustedes, para que tengan todo el proceso ya local. Aquí lo estamos viendo a nivel territorial general. Así que muchas gracias a ustedes, gracias por estar en la hora de la democracia, por compartir con Bacata Estéreo, y porque la ciudadanía en última es la que decide. Nosotros simplemente abrimos los micrófonos de la expresión para que la gente entienda de la boca de ustedes qué es lo que ustedes quieren hacer.